Muy buenas tardes a toda la comunidad y público en general que nos sintoniza a través de nuestra transmisión en Facebook. Sean bienvenidos a la tercera edición de nuestro programa de divulgación Terra Sapiens. El día de hoy platicaremos acerca de la estructura sísmica debajo de la Ciudad de México. Para eso tenemos una invitada muy especial que nos acompaña el día de hoy, la doctora Scioli Pérez Campos, jefa del Servicio Sismológico Nacional. Bienvenida, doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, para dar comienzo, doctora, a esta charla, a este conversatorio, por ahí nos acompañan también nuestros compañeros Jaime y Evelyn, quienes se encargarán de desarrollar la dinámica del evento. Evelyn, Daniel, también bienvenidos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, doctora, primero que nada, igual agradecerle por haber aceptado la invitación, y para comenzar quisiéramos hacerle unas preguntas relacionadas con su vida profesional en el ámbito geofísico antes de adentrarnos en el tema principal. Muy bien, Evelyn. Primero déjame agradecerte la invitación. Sí, doctora. Bueno, si gusta comenzamos. Sabemos que tiene un doctorado en geofísica en la Universidad de Stanford y un postdoctorado en el Instituto Tecnológico de California, Caltech. Y bueno, quisiera comenzar preguntándole, ¿por qué estudiar geofísica? Bueno, estudié geofísica porque una de las ramas de la geofísica es la sismología. Y yo quedé muy intrigada a partir del sismo del 19 de septiembre de 1985 sobre lo que había pasado en la Ciudad de México con ese evento. Me causó mucha curiosidad saber qué es lo que había pasado a cientos de kilómetros de aquí y qué había provocado tal desastre. Y en vez de enfocarme a la ingeniería civil para tratar de evitar que se cayeran los edificios, lo que me interesó más fue cómo era el evento, cómo se liberaba esa energía en ese punto de inicio y cómo era el interior de la Tierra. Entonces estudié geofísica justamente en búsqueda de dedicarme a la sismología. Muy interesante, doctora. Bueno, por lo que nos acaba de comentar, veo que ha dedicado gran parte de su vida profesional a la sismología. También quisiera preguntarle, más que nada, ¿cómo cree que ha evolucionado este campo de la sismología en México? Bueno, México tiene una historia en sismología desde inicios del siglo XX, con la instalación de los primeros sismómetros. Y estos eran sismómetros muy grandes, equipos muy grandes de 17 toneladas, el más grande, con registros en papel, con personas que se les llamaban lecturistas, que lo que hacían era revisar en el papel, leer el sismograma y tomar los datos de arribos de P y de S. Como investigación realmente inicia a finales de los años 70. Quizás el primer doctor en sismología en México fue el doctor Sinal Lomnitz, se incluyó también al doctor Sri Krishna Singh, y ellos fueron los que iniciaron e impulsaron la investigación en sismología en México, formaron a muchos de los hoy grandes investigadores de nuestro país, y empieza ahí un despunte de la sismología en México que hoy es bastante reconocida en el mundo. Wow, doctora. Bueno, actualmente sabemos que usted es la jefa del Servicio Sismológico Nacional, el cual acaba, de hecho, de celebrar su 110 aniversario el pasado 5 de septiembre. Y también, retomando un poquito la pregunta anterior, ¿cómo ha influido el Servicio Sismológico Nacional en el desarrollo de la sismología en México? Pues definitivamente ha sido crucial, puesto que ha sido el principal recolector de datos sismológicos en el país, y hoy en día diría yo que pues un impulsor de la sismología. También el sismológico estuvo muy pegado y sigue estando muy pegado al Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM.
el Servicio Sismológico pertenece al Instituto de Geofísica. Entonces, esa sinergia que se dio en los años 70, 80, 90 entre el Departamento de Sismología y el Servicio Sismológico Nacional, pues ayudó a ese impulso de estos grandes investigadores de hoy en día. Y al mismo tiempo ayudó a impulsar el crecimiento, la consolidación y la modernización del Servicio Sismológico Nacional. Entonces, en la historia de la sismología en México, pues ha estado muy, muy unido, ¿no? Inclusive varios investigadores sismólogos de otros centros del país, como de CISESE, pues nacieron también del Departamento de Sismología y tuvieron que ver con el Servicio Sismológico Nacional. Entonces, ha estado muy mezclado en toda la parte de investigación y de desarrollo. Sí, claro, van ligados. Bueno, uno de los principales objetivos del Servicio Sismológico es divulgar la cultura de la sismología en México. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos a los que se han enfrentado el Servicio Sismológico al hacer esto? Yo creo que han sido dos principalmente. Uno es el cómo transmitir a un público general los diferentes conceptos que de pronto son muy técnicos y cómo hacérselos llegar de una manera que se puedan hacer de ellos y distinguir entre los diferentes términos que se usan, ¿no? Y eso ha sido muy, muy complicado. Finalmente en la escuela no nos enseñan a ese tipo de actividades. Nos enseñan la parte técnica, pero no nos enseñan a transmitirla a alguien que no pertenece al mismo grupo académico que nosotros. De hecho, un buen consejo es si tu mamá o tu hermanito pueden entender lo que estás haciendo tú de tesis, quiere decir que lo estás comprendiendo bien y que eres capaz de comunicarlo. Pero pues es un reto el poder hacer eso. Entonces ha costado bastante el estar transformando los contenidos para aterrizarlos a la población. Pero yo creo que otro de los retos muy importantes ha sido el alcance, porque hasta hace muy pocos años pues no existían páginas de internet, eso no, cuando yo estudiaba no existía, ¿no? Y redes sociales pues tiene apenas una decena de años, una década, cuando mucho. Entonces, lo que uno podía emitir era quizás en entrevistas que duran 2 minutos en radio y quizás 1 minuto en televisión. Entonces, lo que podía el Servicio Sismológico Nacional ofrecer a la población era muy limitado. Afortunadamente, hoy tenemos la página de internet, tenemos redes sociales, entonces ya podemos estar generando contenidos que nos permiten llegar a un público mucho más amplio. Aún así, pues existe otro público que no tiene el acceso a esto que necesitamos cubrir. Entonces ahí todavía tenemos un reto en cómo distribuir eso, cómo llegar a más casas en lugares del país donde se requiere, que son zonas altamente sísmicas, pero que no tienen acceso a este tipo de medios. Sí, claro, bueno, una de las barreras que debemos de cruzar como tal, pues es transmitir toda la información que a nosotros nosotros como estudiantes de una carrera en geociencias y ustedes como geocientíficos, hacer llegar esta información de que este tipo de fenómenos naturales son son naturales así, son naturales y que van a pasar y que no podemos evitarlos de alguna manera. Para pasar a mi siguiente pregunta, sabemos que el desarrollo de la Ciudad de México es muy rápido. ¿Cómo se adapta el Servicio Sismológico Nacional a este efecto? De hecho, es muy interesante porque inicialmente el servicio no contaba con estaciones sismológicas en Ciudad de México, salvo aquella instalada en Ciudad Universitaria. Y originalmente se pensaba que no era conveniente instalar estaciones sismológicas en la ciudad porque el suelo es muy peculiar y produce efecto de sitio y modifica las señales sísmicas de tal manera que es un efecto que en general los sismólogos no nos gusta tener, ¿no? Y porque queremos una señal lo más limpia posible para poder analizar el evento, el sismo en sí.
Sin embargo, está la parte ingenieril que pues es de su interés entender cómo se comporta el suelo para ver la respuesta de tanto del suelo como de los edificios ante el paso de ondas sísmicas. Entonces, la comunidad de ingenieril empezó a instalar estaciones acelerográficas. Llega la comunidad sismológica y dice, finalmente necesitamos instalar estaciones sismológicas en la Ciudad de México porque es una ciudad muy importante y no podemos dejarla sin monitoreo. Pues finalmente en Ciudad de México también ocurren sismos y son pequeños y para ello necesitamos sismómetros. Y entonces nace en los años 90 la red sísmica del Valle de México con la instalación de unas cuantas estaciones en la ciudad. Y bueno, ahora la ciudad ha crecido, se ha visto que efectivamente ocurren estos sismos pequeños en la ciudad, que ocurren en más lugares de los que se sabía porque no se tenían suficientes estaciones y entonces ha ido creciendo esta red sísmica. Actualmente la que opera el Servicio Sismológico Nacional cuenta con 31 estaciones en todo el Valle de México. Solo 20 de ellas están dentro de la Ciudad de México. Y pues si bien gracias a ellas se pueden detectar sismos que están ocurriendo en la ciudad, pues todavía hay muchos pequeñitos que se llegan a escapar porque no hay suficiente densidad de estaciones. Afortunadamente, el año pasado inició una colaboración con otras instituciones que también tienen redes acelerográficas dentro de la Ciudad de México. Esto a iniciativa del Gobierno de la Ciudad de México. Y estamos conformando la red sísmica de la Ciudad de México, que es una red de redes acelerográficas y sismológicas. Entonces pensamos que esta nueva evolución con esa cooperación pues está respondiendo justamente a este crecimiento de la ciudad, esta gran densidad poblacional, que lo que pasa es que ocurre un sismo de magnitud 2 y es muchísima gente la que lo siente porque está densamente poblado en ese lugar del hipocentro, ¿no? Y pues se requiere dar información rápida, veraz, oportuna, para que la gente sepa que lo que acaba de ocurrir en su casa fue un sismo de magnitud 2. Entonces, para ello se necesitan muchas estaciones y con esta colaboración y sinergias con las otras instituciones, pues pensamos que se puede lograr algo mucho mejor a lo que se tiene hasta ahora, ¿no? Y bueno, sin duda hacen falta estaciones y se estará evolucionando en esa dirección. Muchas gracias, doctora. Bueno, ya para pasar de entrada y de lleno al tema principal, quisiera hacerle la pregunta de ¿qué pasa en el subsuelo de la Cuenca de México? Mira, pues la Cuenca de México pues está formada de un montón de materiales que surgen de los antiguos lagos que existían en la zona. Y esa presencia de esos sedimentos lo que ha provocado es un efecto en las ondas sísmicas. Y ese efecto hace que las ondas se amplifiquen y que se produzcan estos grandes movimientos tan intensos y que han llegado a causar tanto daño en la ciudad. Entonces, ahorita lo que les estoy compartiendo es una imagen de la clasificación de las zonas geotécnicas en la izquierda y de las zonas sísmicas en la derecha. Y como pueden ver, están tres zonas. La zona 1 que corresponde a la zona de lomas, que es zona dura o material mucho más competente. Y la zona 3, que sería el área gris en la imagen de la izquierda, y las zonas achuradas en la zona en el mapa de la derecha, que corresponde a la zona del lago, que es justamente estos depósitos de sedimentos. Y está la zona de transición entre estas dos zonas, la de loma y la de lagos, y esa se ve con un gris claro, ¿no? Y es en la zona del lago donde las ondas se amplifican de manera muy importante. Sin embargo, lo otro que se ha visto
es que hay dos efectos. Uno es el de la amplificación. Entonces aquí vemos dos registros. Uno ubicado, tomado de una estación ubicada en Ciudad Universitaria, esta es CUIP, que corresponde a este triangulito, y que se encuentra en la zona de Lomas, esta zona dura, de roca dura competente. Y este otro registro arriba de SCT, que se encuentra ubicada la estación en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un sitio de zona del lago. Y se puede ver la amplificación de las ondas sísmicas registrada en la estación en zona del lago con respecto a la estación en zona de Lomas. Pero no es el único efecto. El otro efecto que también se pudo registrar y observar con mayor claridad en el sismo de 1985 es que en la zona del lago el registro se queda reverberando, ¿no? Tiene mucha más larga duración. Aquí las trazas de abajo corresponden a estaciones en Guerrero, hasta esta estación que es Ciudad Universitaria, esta de TACY es Tacubaya, también zona de Lomas, y se ve que los registros no duran tanto tiempo y que además su amplitud es pequeña, mientras que estos otros de arriba que se encuentran en zona del lago, pues está la amplificación que ya había comentado, pero también la larga duración, ¿no? Entonces, desde que se observó esto, ha habido muchísimas proyectos y trabajos de investigación para dar respuesta al por qué se está presentando esto. Y bueno, se han encontrado diferentes razones. Una es que se puede deber a un efecto regional, que esto no sea solamente un efecto local y que haya pues entrampamiento de las ondas y redireccionamiento y reenfocamiento, y que toda la estructura profunda del alrededor del Valle de México y fuera de este está provocando que estén llegando estas ondas y se estén reverberando. Otro mecanismo es que dentro del mismo valle haya multitrayecto y muchas reflexiones y refracciones que están contribuyendo a que siga vibrando el suelo. Y la última es la interacción suelo-ciudad, es decir, la presencia de los edificios, sobre todo edificios que tienen cimentaciones muy profundas, también están reinyectando la energía al subsuelo. Entonces llegan las ondas de los sismos y se inyectan al edificio, el edificio se mueve y en ese movimiento reinyecta energía al subsuelo, y entonces hay una construcción y deconstrucción de la energía, de la amplitud de las ondas, y entonces se puede quedar también reverberando. Entonces, esto se observó, todos estos fenómenos pues se observaron en el 85, y aquí lo que ven es en la imagen de arriba, corresponde al sismo de 2017, 19 de septiembre, y el de abajo, las imágenes de abajo corresponden al sismo de igual 19 de septiembre, pero de 1985. Entonces recordemos que son dos sismos de diferente origen. Uno es interplaca, que es el del 85, y el otro es intraplaca, que es el del 17, que uno estuvo a más de 400 kilómetros de distancia de la ciudad, el del 85, mientras que el de 2017 estuvo a 120 kilómetros aproximadamente de distancia, que el del 85 tuvo magnitud 8.1 y el de 2017 tuvo magnitud de 7.1, y las imágenes lo que nos están mostrando es la intensidad del movimiento en la Ciudad de México, en términos de aceleración, ¿no? El color está dado por aceleración, centímetros por segundo al cuadrado. A su derecha está el código de colores. Y lo otro es que las imágenes de la izquierda corresponden a la aceleración filtrada en un segundo, ¿no? A un segundo de periodo, cómo fue el nivel de aceleración, mientras que el de la derecha, el mapa del medio, los mapas del medio corresponden a 2 segundos. Y eso también me habla de cómo vibra el suelo, ¿no?
Entonces pueden ver que es diferente la zona roja para el sismo del 2017 que para el del 85. Y que para el 2017 esta zona, que si recuerdan del mapa de zonificación, corresponde a zona de transición, mientras que para el 85 esta zona roja corresponde a zona del lago. Entonces, en lo que se vio fue que en el 85 fue la zona del lago la más afectada, fue la zona con periodos del suelo más grande, la que tuvo los mayores daños, mientras que, y fue donde se registraron las aceleraciones más altas. Mientras que en el 2017 las aceleraciones más altas se registraron en zona de transición y también fue la zona que recibió el mayor número de daños, ¿no? ¿Por qué pasaría esto de que, bueno, en el de el 85 la mayor afectación se podría hacer en la zona del lago y en el de 2017 es en la zona de transición? ¿Hay alguna característica en especial? Sí, son dos cuestiones importantes. Una es la estructura misma de la cuenca, ¿no? Entonces, es cómo vibra el suelo, cuál es la vibración característica del suelo. Entonces, vibra con mayor periodo, con un periodo más largo, la zona del lago que la zona de transición. Y la otra tiene que ver con el tipo de evento y la lejanía a la ciudad. Okay. También la profundidad estaría involucrada en este tipo de aspectos, porque sabemos que en el sismo que pasó el 17 estuvo a 270 kilómetros de profundidad. No, estuvo a 51 kilómetros de profundidad. Ah, ok, sí. Mientras que el otro es más o menos. Sí, sí tiene que ver, o sea, la profundidad tiene que ver con el tipo de sismo que tienes y pues es una combinación entre el tipo de sismo y la profundidad, ¿no? Sí. Y bueno, si gusta ya podríamos comenzar con el tema principal. Pues mira, justamente podemos partir de ahí. La parte somera de la cuenca ha sido bastante estudiada. Todavía quedan muchas incógnitas, pero hay muchísimos trabajos en torno a ello. Y estos son solo algunos. Por ejemplo, este es un perfil de velocidades en la estación de Ciudad Universitaria y este es en la zona del lago de Texcoco. Hay perfiles geológicos, aquí vemos la profundidad llega hasta 6 kilómetros, ¿no? Muy famoso este perfil del doctor Moser, Federico Moser. Hay estos otros ya modelados de velocidades en 3 dimensiones de lo que es la cuenca de la Ciudad de México. Y hay inclusive estas simulaciones que toman en cuenta esta estructura ya tridimensional de la cuenca y se inyecta energía, es decir, se genera artificialmente el sismo, se hacen pasar las ondas a través de este bloque que está dado en esta región, es decir, las ondas las hacen pasar por el lago y se ve cómo las ondas se quedan ahí reverberando. Este es un trabajo del doctor Cruz Atienza, que fue reconocido después del sismo del 2017, porque justamente pues en este trabajo se veía cómo se quedaba esa reverberación de las ondas, ¿no? Y que tenía que ver con la forma del lago mismo. Bien, esto se ha visto y se ha estudiado mucho la zona de la cuenca. Sin embargo, hay muy pocos estudios de a profundidad. Entonces, en el 2016 se empezó un proyecto que, se empezó a gestionar un proyecto y se arrancó en junio de 2017
el cual consistía en instalar estaciones sismológicas, 20 estaciones sismológicas en un arreglo en la Ciudad de México, y ese arreglo irlo moviendo por toda la zona del lago dentro de la Ciudad de México. Este es un proyecto de la Unidad de Instrumentación Sísmica del Instituto de Ingeniería, que fue financiado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Y entonces esas 20 o 22 estaciones se quedaban registrando por 3 días, se llegaba al cuarto día, se levantaba, se limpiaban los instrumentos y se llevaban al siguiente día a otra nueva localización, y así hasta generar esta malla de puntitos azules, que corresponde a 416 estaciones o puntos de medición. Y el objetivo principal de este proyecto, pues efectivamente, es mejorar el conocimiento de la estructura de la cuenca y de esa zona del lago, y ver los periodos fundamentales, ver los modelos de velocidades, etcétera. Pero yo me aproveché de este proyecto para ver la estructura profunda. A mí lo que me interesó fue la estructura profunda, porque si bien ya se puede hacer esto, se está tomando un modelo sencillo de la estructura homogéneo. Y si resulta que en la estructura profunda hay también heterogeneidades, pues puede haber también afectaciones en cómo llega la onda a la cuenca, y puede no llegar igual en todas direcciones. De hecho, sabemos que no llega igual en todas direcciones, porque no se amplifica de igual manera. Entonces, el objetivo de mi proyecto, y que trabajo con mis estudiantes, es justamente determinar la estructura profunda para demostrar que no es homogénea, que es más heterogénea de lo que pensamos, y que esa heterogeneidad puede estar afectando en cómo llegan las ondas a la cuenca, y por lo tanto cómo se amplifican en ella. Entonces, a partir de este experimento, pudimos ocupar solo unas cuantas de las estaciones, porque nosotros trabajamos con telesismos, es decir, con datos de sismos que ocurren al otro lado del mundo. Entonces, si bien, más bien entre 30 y 90 grados de distancia. Entonces, también la localización es bastante restringida. Entonces, si bien tiembla bastante en el mundo, pues no necesariamente cae en las distancias que a nosotros nos interesa y que podemos emplear. Pero tuvimos suerte, y en los triangulitos amarillos logramos registrar al menos un telesismo. Afortunadamente, como mencionaba al inicio, existe la red sísmica del Valle de México, que son los triangulitos azules, y que estas estaciones, muchas de ellas han estado operando desde 2010, entonces se pudo juntar una gran cantidad de datos. También resulta que de 2004 a 2005 hubo un experimento que se llamó Mesoamerican Subduction Experiment, en el cual pusimos estaciones cada 5 kilómetros y que cruzaban de sur a norte de la ciudad, que son los triangulitos naranjas. Entonces pudimos también recolectar algunos telesismos en esas estaciones. Luego está CUIG, que es la estación en Ciudad Universitaria, que esa estación tiene muchísimos más años, pero datos de telesismos tenemos desde 2002, entonces conseguimos un gran número de eventos. Y está esta que dice SOCA, que es algo curioso porque fue una estación que pusimos en el Zócalo capitalino cuando fue el Mundial de Fútbol ¿qué fue? 2018. No sé si recuerdan que surgió el rumor de que gracias a la celebración del partido México-Alemania, pues se había generado un sismo, ¿no? Entonces, pequeño. Pues exactamente, entonces como buenos sismólogos, pues fuimos y pusimos una estación para comprobarlo, ¿no? Y lo que pudimos registrar fue el ruido de las celebraciones. No se generan sismos, sino se generan vibraciones por los saltos de la gente, pero a nosotros nos ayudó porque al tener una estación más, afortunadamente hubo sismos en otras partes del mundo que pudimos utilizar para este propósito. Entonces, no es nada más una cuestión de curiosidad, sino también que nos sirvieron los datos para este proyecto.
Y aquí está el mapa de dónde vienen los sismos que se han podido emplear hasta ahorita. Eh, y lo que ocupamos fue una técnica que se llama funciones de receptor. Las funciones de receptor no son otra cosa más que la función de transferencia debajo de la estación. Es decir, es una función de tiempo, es una señal de tiempo que me representa la estructura interna de la Tierra por debajo de la estación. Ahora, hay diferentes métodos y diferentes formas de obtener esto y depende del tipo de datos, pues voy a alcanzar cierta profundidad. Entonces, si yo estoy usando datos de sísmica con un vibrosize o con una detonación de dinamita, pues podré llegar a unos cuantos kilómetros de profundidad. Si estoy estudiando sismos locales, pues quizás puedo ver la corteza. Pero si yo estoy viendo sismos que vienen del otro lado del mundo, o entre 30 y 90 grados, que es lo que se usa en esta metodología, pues puedo alcanzar hasta 800 kilómetros de profundidad. Entonces es una técnica más que nada diseñada para ver estructura profunda, no estructura somera. De hecho, no es muy buena, es bastante mala para ver la estructura muy somera. Con este no podemos ver los detalles de la cuenca, pero sí podemos ver las diferentes discontinuidades que existen dentro de la corteza. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, pues la señal que nosotros trabajamos, que es el sismograma, está compuesta por tres elementos principales. Uno, que es la fuente. El sismo lo podemos ver como una señal, el cual al viajar por el interior de la Tierra se va combinando y se va transformando en lo que la Tierra le va indicando, ¿no? Es como pasar la señal por un filtro, que es la estructura de la Tierra, y cuando llega a la superficie es afectada nuevamente en un paso más por un instrumento. Entonces, nosotros sabemos que nuestro sismograma es matemáticamente una convolución de la respuesta instrumental, de la fuente y de la estructura, ¿no? Entonces, como nosotros registramos en nuestro instrumento tres componentes de movimiento, una componente vertical y dos horizontales, pues podemos usar las tres señales. Y esas tres señales pues vienen de la misma fuente, recorrieron el mismo trayecto y lo que vamos a buscar es cómo se vieron afectados en los últimos kilómetros. Bueno, los últimos kilómetros, estoy ya hablando de los últimos 800 kilómetros, ¿no? Que es lo que puede ver esta metodología. Pero fueron registradas por el mismo instrumento. Entonces, el instrumento es igual, la fuente es igual, y lo único que va a diferir en las componentes va a ser la estructura somera. Esa estructura somera, para cada componente, pues va a estar representada por diferentes cosas, y la estructura en la componente vertical yo la puedo tratar como un tren de impulsos, y puedo hacer matemáticamente una división de señales para obtener la estructura horizontal. Y finalmente esa estructura me va a dar esas interfaces o esas discontinuidades a profundidad. Y me va a dar, además de las discontinuidades, las velocidades de propagación de las ondas en cada una de las capas. Entonces usamos ese método para obtener la estructura, y este método, como mencionaba, se llama funciones de receptor, y lo que hacemos es tomar una onda directa P, y esa onda directa P está muy bien registrada en la componente vertical, y en las dos horizontales, lo otro que van a registrar esas dos horizontales es la onda P, que fue convertida en una discontinuidad a una onda S. Entonces las ondas sísmicas se reflejan, se refractan, pero también se convierten. Entonces una onda P se puede convertir a una onda S polarizada a B, y una onda S puede ser convertida
a una onda P. ¿Sí? Una onda SB puede ser convertida a una onda P. Entonces, el método consiste en que si yo divido o deconvoluciono las dos horizontales de la vertical, lo que voy a resaltar es este pulso que corresponde a la onda convertida. Y si yo tomo en cuenta el tiempo entre el arribo directo y esa conversión de P a S, pues voy a obtener profundidad y velocidad, porque ese tiempo de diferencia tiene que ver con la distancia de viaje y con la velocidad de viaje. Entonces, eso es lo que se usa para esta metodología. Se usan las ondas convertidas y se obtienen mediante una deconvolución. Entonces, aquí lo que vemos es un modelo de dos capas, más bien una capa y un semiespacio. Vemos la onda directa, vemos la onda convertida, vemos múltiplos de esa onda convertida y vemos esta señal que se genera, que esta señal corresponde a la función de transferencia de esta estructura, donde veo mi onda directa, mi onda convertida y los múltiplos de esa onda convertida. Y esta es la función de receptor. Y bueno, ojalá se vieran así de bonitas, ¿no? Porque en los libros siempre se ven bonitas, pero ya en la realidad es otra cosa. El asunto es que en Ciudad de México ha habido experimentos previos que han usado esta metodología. Uno, igual por el doctor Cruz Atienza, donde tomó datos de la estación en Ciudad Universitaria, hizo exactamente lo mismo y obtuvo esas funciones de receptor. Aquí lo que se ve abajo a la izquierda son las funciones de receptor promedio, dividiendo los eventos en 4 grupos. Entonces el grupo 1 corresponde a estos que vienen de Sudamérica, el grupo 2 a estos que vienen de Islas Fiji, el grupo 3 a estos que vienen de Alaska, Aleutianas, Kamchatka, y el grupo 4 que corresponde a estos que vienen del Atlántico. Y lo que él observó es que estos que vienen del oeste me están reflejando una interfaz o una discontinuidad de Mohorovic, es decir, la interfaz entre manto y corteza, a una profundidad de entre 34 y 37 kilómetros, mientras que los que vienen de este lado, del sureste y este, me están reflejando un mojo a 42 kilómetros de profundidad. Entonces ahí ya hay un indicativo de que mi corteza no es homogénea, que no tiene la discontinuidad de Mohorovic, no es horizontal, que tiene una diferencia importante en las profundidades. Si bien no parece mucho, sí es bastante en términos de inclinación y de pendiente, ¿no? Sin embargo, si ven ustedes las señales que él trabajó, pues son de muy baja frecuencia. Entonces, a pesar de que obtiene estas discontinuidades someras, en realidad no tiene la resolución para distinguirlas. Simplemente él tomó un modelo previo que las incluía y pues con ese modelo previo que las incluye, si se fijan, no varía con respecto al azimut. Sí logra notar que esto cambia en profundidad. Hay otro trabajo del doctor Víctor Hugo Espíndola que prácticamente hace lo mismo, encuentra resultados muy parecidos, igual profundidades de 30 y tantos para el oeste y de 40 y tantos para el este, en promedio 40 kilómetros. Él usa un rango de frecuencias menor, entonces, de frecuencias un poquito más altas, entonces alcanza a distinguir aquí en las formas de onda de las funciones de receptor un pequeño arribo que sugiere que sí hay una discontinuidad intermedia en corteza o una discontinuidad somera, pero de igual manera no tiene una buena resolución para determinar profundidades y velocidades de esas discontinuidades. Entonces, bueno, así se ven sencillitas, pero si le metemos una capita adicional de muy baja velocidad arriba, pues ya la función de receptor se ve muy complicada, ¿no?
Y esto ya es usando altas frecuencias, no como los dos trabajos anteriores. Entonces, inclusive este trabajo, esto se puede llegar a parecer bastante a esto si usamos un filtro. Entonces, con filtros no se ven tan feas, pero sin filtros sí se ven bastante complicadas. Entonces, tomando en cuenta este modelo teórico, pues vemos ya las observadas y pues las observadas pues no se parecen en nada a este modelo sencillito de una capa sobre un semiespacio, sino que se ven bastante complicadas, pero sí se alcanza a ver el arribo de onda convertida que viene del mojo y se ve este otro muy pronunciado de una discontinuidad intermedia. Lo mismo se ve para esta, que es una estación ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, ¿no? Donde se ve esa complejidad. Y si vemos estas tres, una en Tláhuac, la de la derecha, Milpalta, la de abajo a la derecha, y Xochimilco abajo a la izquierda, pues vemos que se ven cosas diferentes. Y esas cosas diferentes están marcadas por estas cajitas naranja, verde y rosa. La rosa corresponde a los arribos de la onda convertida de mojo. La naranja corresponde a una interfaz superior, una discontinuidad superior, que tiene que ver con una capa de baja velocidad superior. Y la verde corresponde a una intermedia, aproximadamente quizás a unos 5 kilómetros de profundidad. Entonces, en la zona del lago se ve más clara esa complejidad. En esta zona de Xochimilco también se ve bastante compleja y puede deberse a que estaba en zona de transición o inclusive zona del lago. Y en cambio en Milpalta se ve más sencilla la forma y seguramente es porque no hay sedimentos en esa estación. Lo mismo en estas zonas, aquí sí es usando datos del experimento. Y vemos cómo hay una zona compleja, ¿no? Es esta zona de por aquí y está dentro de la zona del lago y está esta otra que está por acá, que corresponde a zona de transición y se alcanzó a meter este dato, que resulta que ese dato, el perfil estaba así y esta estación corresponde a una estación que ya queda dentro de la zona del lago. Entonces nos dimos cuenta que hay mucha complejidad en la zona somera del lago, pero que se está proyectando y que nos está dificultando el cómo interpretar la zona profunda, ¿no? Porque aquí se alcanza a ver esta discontinuidad, pero acá ya no se alcanza a ver esta discontinuidad que puede estar afectada por justamente la estructura más somera, ¿no? Afortunadamente tenemos esta estación que es Ciudad Universitaria, que les decía que lleva muchos años operando, entonces es muchísimo más fácil ver esto con muchos datos. Y arriba y abajo la única diferencia es la forma de visualizarlo, los colores, que el azul y el rojo nos ayudan más fácil a ver las discontinuidades, mientras que arriba lo que queremos ver es de qué dirección vienen los eventos. Entonces, si recuerdan, el trabajo del doctor Cruz Atienza estaba dividido en 4 grupos y aquí aproximadamente son los mismos 4 grupos. Los de azul claro corresponden a eventos que ocurrieron en el Atlántico, los de azul oscuro en la zona de Sudamérica, verde en la zona de Fiji y rojo Aleutianas y Kamchatka. Y si pueden seguir esto, pues se ve muy diferente cada uno de los grupos. Entonces nos está diciendo que enfóquense de 7 segundos para arriba, ¿no? Que es donde está el mojo, la discontinuidad de Mohorovic, hacia arriba, que es lo que correspondería a la corteza. Y nos está diciendo que la corteza no es homogénea, que depende de dónde lleguen las ondas, estamos viendo diferente estructura y que en sí hay una estructura muy interesante por arriba de mojo, en la dirección suroeste de la estación de Ciudad Universitaria. Y se ve más claro aquí con este doble pulso azul y rojo, ¿no? Entonces, bueno, esa fue una observación muy importante. Y ahora lo que hacemos es proyectar
estas trazas a profundidad. ¿Cómo se hace? Pues se toma el punto donde fue la estación, donde está la estación, y la traza se desdobla o se retroproyecta hacia el punto de origen del evento, como utilizando el modelo de velocidades y la dirección, el ángulo y la profundidad, es decir, el parámetro de rayo de cada uno de estos eventos. Entonces, estos puntos, el final de cada una de estas líneas corresponde a 700 kilómetros de profundidad, es decir, aquí a cada uno de estos puntitos, y me estará diciendo que estos eventos llegan más inclinados, ¿no? Más verticales, perdón, mientras que estos otros llegan más horizontales, porque tienen una mayor distancia horizontal. Entonces eso hicimos con todos, y en el experimento MASE que les contaba que se hizo entre 2004 y 2005, pues hicimos eso y luego proyectamos todos estos rayos a lo largo de un trayecto que iba desde aquí, desde Acapulco hasta Tempoal, una línea recta, un perfil tal cual. Proyectamos todos esos rayos y les pusimos rojo a los positivos, azules a los negativos, quedó así, y lo que vimos fue justamente mojo, donde se encontraba mojo y donde se encontraba la placa sublúcida, que era el objetivo principal de ese proyecto. Y cuando hicimos ese trabajo nos dimos cuenta que la zona de Ciudad de México pues estaba súper complicada, y pensamos que era mucho ruido porque la Ciudad de México es súper ruidosa, y que lo que estábamos viendo era el ruido de la ciudad. Y si se fijan, se ven unos lóbulos rojos y azules muy intensos, muy gordos, ¿no? Pero pues resulta que hoy sabemos que no era necesariamente el ruido de la ciudad, sino la estructura tan complicada de la cuenca y de la propia corteza. Entonces, hicimos el mismo procedimiento para todos los datos que teníamos. Aquí solo se muestran de algunas estaciones, porque si no se empalmaría todo, y el objetivo de mi estudiante, Olivia Pita, que fue la que hizo su tesis de licenciatura específicamente en este proyecto, y con esta metodología y buscando esto, pues se dio cuenta que los eventos que venían del sureste nos generaban funciones de receptor muy parecidas, ¿no? Que los que venían del suroeste, al menos para las estaciones de Ciudad Universitaria, Álvaro Obregón, Salazar, también provocaban este doble pulso o triple pulso en la base del mojo, y que las que venían del noroeste también tenían características muy similares. Entonces, que estábamos hablando de la presencia espacial de estructuras dentro de corteza que se podían ir delimitando. Lo otro es que al hacer estas proyecciones en los perfiles, entonces tenemos el perfil 1, que es de norte a sur, decidimos que no se podía colapsar todo lo que viniera de cualquier dirección en el perfil, que sino que como habíamos visto que no era lo mismo, teníamos que dividirlo en lo que venía del este que lo que venía del oeste. Entonces, en la derecha ven lo que viene del este y en la izquierda ven lo que viene del oeste. Y si bien se parecen, no son iguales, ¿no? Entonces, se puede ver mojo, aunque no se ve tan claro y tan evidente el este, sí se ve en el oeste, y se ve un engrosamiento hacia el sur. Se ve más delgada la corteza en el norte del perfil que en el sur del perfil. Ahora, si nos damos cuenta, aquí lo que tenemos son sierras, ¿no? La parte más importante y picos más altos están de este lado. Tenemos la Sierra Chichinautzin. Entonces puede ser que justamente es lo que vemos reflejado en ese engrosamiento. También se ve este efecto donde se ven más rojitas y más complejas las funciones de receptor, y eso coincide con justamente esta zona del lago a lo largo del perfil. Entonces nos está hablando de la complejidad y la presencia de esa capa somera de muy baja velocidad. Luego se ven
este arribo que se ve en los que vienen del este, que no se observa tan claramente en los que vienen del oeste, que tenemos que buscar una explicación para esas discontinuidades. Luego este es otro perfil, el perfil 2, que es el naranja, y lo están viendo de suroeste a noreste, con los eventos que vienen del noroeste contra los eventos que vienen del sureste. Ahí se ve más homogénea el mojo en esta dirección. También se ve la presencia del lago, se ven las discontinuidades en esta zona, pero no en esta zona. Se ve esa estructura en el sur, pero no en el norte. El perfil 3, que es el verde, igual en el mismo sentido. Se ve el engrosamiento, sobre todo hacia acá. Se ve la presencia del lago, se ve esa estructura en el sur, pero no se ve en el norte. Ahora, este es un trabajo que está iniciando Manuel Aguilar, un estudiante de doctorado, y es con eso que les acabo de explicar, pues ahorita está a nivel de observación de que existen estas discontinuidades, de que la conclusión es que la corteza debajo de Ciudad de México no es homogénea, tiene heterogeneidades, y que debe tener una historia muy interesante, puesto que por esta región se deben estar juntando dos terrenos tectonoestratigráficos. No se sabe exactamente dónde está ese contacto en esta región, entonces puede ser que estemos observando esa transición de terrenos, y también puede ser que algunas de estas discontinuidades que vemos en la corteza esté relacionada con el magmatismo de la región. Y para sacar un modelo ya de velocidades, lo que va a trabajar Manuel es una inversión conjunta. Va a utilizar una técnica que se llama inversión de curvas de dispersión, las cuales se están obteniendo por el otro grupo de ingeniería, y que el asunto es que son muchas curvas de dispersión, porque son todos estos puntitos que se tienen ahí en el mapa de la derecha, y no se tienen igual número de funciones de receptor, ni se tienen en los mismos lugares. Entonces, lo primero que ha tenido que hacer Manuel es desarrollar una metodología para ver qué curvas de dispersión escoge para poder invertir junto con la función de receptor, que es así, tenemos poquitas y sabemos a dónde referirla. Entonces, él ha desarrollado una técnica estadística en la cual se dio cuenta que podía escoger qué curvas de dispersión tomar con base en el conjunto de curvas y un parámetro de similitud entre ellas. Entonces, va a escoger aquellas que se parecen entre sí, y una vez que dejen de parecerse, significa que la estructura ha cambiado y por lo tanto ya no lo va a emplear en el promedio o en el apilamiento que va a hacer. Entonces, para poder ver qué tan lejos se puede ir en esa selección, desarrolló este método estadístico basado en el variograma, el cual te dice que hasta dónde se parece tu parámetro, hasta dónde tiene similitud espacial ese parámetro, y se dio cuenta de que hay una variabilidad con la dirección que corresponde con la geometría de la cuenca. Entonces, él junto con su estudiante de licenciatura, Nelson, estuvieron probando esto. No incluí imágenes de ese resultado, pero se dieron cuenta que si la cuenca tiene esta dirección, es más larga que angosta, entonces puede irse uno en esta dirección seleccionando más curvas de dispersión y menos distancias si hace el apilado en esta dirección. Entonces, el método estadístico también les permitió ver la geometría de la cuenca misma, ¿no? Que fue ahí un producto alterno. Entonces, ahora lo que está trabajando Manuel y que va a seguir trabajando este semestre es tomar curvas de dispersión, que es lo que está abajo, y invertirlas junto con funciones de receptor, que es lo que está arriba, y obtener el modelo cortical
por debajo de Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, ahí les debo el resultado porque apenas lo está trabajando Manuel y pues ya que termine quizás este semestre y tenga resultados más sólidos, ahorita me ha presentado algunos, pero todavía estamos trabajando en la inversión, pues ya les vuelvo a platicar en qué va, ¿no? Y cuando Manuel termine su tesis de doctorado, pues ya les daremos la conclusión final de la estructura completa cortical de la Ciudad de México. Por lo pronto, pues contarles que todos estos experimentos que no han sido simultáneos, que es un trabajo de muchísima gente, de diferentes grupos, pues han contribuido a obtener mejores modelos y pues siempre contar con mayores datos pues nos permitirá mejorarlos. La Ciudad de México es inmensamente ruidosa, sísmicamente hablando también, ¿no? Y a pesar de eso, sí es posible obtener su estructura de corteza, sí es posible usar los datos. Antes pensábamos que no, que lo que estábamos viendo era ruido, ahora sabemos que no, que lo que estamos viendo es la complejidad y lo lento de la zona somera. Se usaban anteriormente frecuencias bajas en las funciones de receptor y eso no permitía dilucidar las discontinuidades someras. Hoy en día la parte computacional ha mejorado bastante, la capacidad de los equipos de cómputo, de memoria y de procesamiento han mejorado y eso nos permite irnos a más altas frecuencias y poder observar estas capas someras de bajas velocidades. Ahora, funciones de receptor funciona muy bien para obtener las profundidades de las discontinuidades, pero hay un trade-off entre la profundidad y la velocidad. Entonces, cuando se hace la inversión en conjunto con las curvas de dispersión, pues se amarra mejor estos modelos de velocidades. Y bueno, nos hemos enfocado muchísimo a entender esta parte somera de los sedimentos, porque definitivamente es la causante de los grandes daños en Ciudad de México al paso de las ondas sísmicas. Sin embargo, pues ya la llegada a la cuenca viene diferenciada por la estructura profunda. Entonces también es importante ver estas heterogeneidades y explicarlas y asociarlas con todo lo diferente geológico que existe debajo de la ciudad, que es impresionantemente complejo. Y bueno, pues ahí tomo más preguntas y seguimos platicando. Sí, doctora, de hecho mi compañero Jaime le va a hacer unas preguntas para que vayamos conversando un poco más del tema. Dani. Bien, pues la Ciudad de México está atravesada por varias fallas. Hay que recordar que nosotros nos ubicamos dentro de lo que se conoce como la faja volcánica transmexicana. En esta región que corre desde el Pacífico hasta el Golfo de México, casi de manera este-oeste, ¿no? Que va desde la zona de Nayarit, Jalisco, Michoacán, recorre la parte del centro, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz. Es una zona en la cual hay muchos esfuerzos sobre todo de tensión, y que hay varias fallas activas actualmente. Y esas fallas han tenido sismicidad importante. Por ejemplo, en 1912 el sismo de Acambay, magnitud 6.9, pues es un sismo que ocurre cerca de la Ciudad de México, que provocó daños en Querétaro, Ciudad de México, y pues es una de estas fallas de esta zona de la faja volcánica transmexicana. Y nosotros, Ciudad de México, estamos dentro de esa zona. No estamos libres de fallas, también tenemos sistemas de fallas en el norte, en el poniente, en el oriente y en el sur de la ciudad.
y pues son fallas activas. Afortunadamente lo que hoy se conoce es que son fallas no muy grandes, no muy largas, y por lo tanto la magnitud de sismo que pueden generar no es tan grande, pero sí son activas, y por eso es que tenemos esta sismicidad recurrente dentro de la ciudad. Déjenme cerrar la puerta que está azotándose a cada ratito, pero los escucho en su siguiente pregunta. No, los escucho porque nada más estoy aquí a 1 metro. Supongo que sí, porque están mapeadas varias de las fallas en Ciudad de México. Supongo que se está refiriendo al basamento de Ciudad de México. El problema que tenemos es que gran parte de la ciudad ya está cubierta con concreto. Entonces ya no hay evidencia en superficie porque ya fue cubierta. Muchas de las fallas que fueron mapeadas, pues fueron mapeadas hace muchísimos años. Y ahora también, bueno, también ha habido muchos determinados con perfiles sísmicos. Petróleos Mexicanos hizo levantamientos importantes en Ciudad de México, y de los cuales pues también se pudo definir muchas de estas fallas como la Michuca. Ok, muchas gracias. También pregunta Alejandro Molina desde Qatar. ¿Cada cuánto se actualiza el modelo de sísmica en la Ciudad de México? ¿Y qué tipo de adquisición se usa? Pues mira, yo solo conozco el levantamiento de Pemex de los años, debe ser 80s. Y de ahí en fuera, que yo sepa, no se ha vuelto a hacer ningún otro levantamiento de sísmica. ¿Se ha, Entiendo que esa fue la pregunta, ¿verdad? sí, ¿se ha reprocesado la sísmica de esos años? Ahí sí no tengo idea. Em, Creo que ha habido esfuerzos en hacerlo, pero no podría yo dar nombres de quiénes. Ok, muchas gracias. Eh, También pregunta Isis Rebeca Vázquez Camacho. Bueno, dice su pregunta: ¿por qué hay veces que un sismo de menor magnitud causa más desastre que uno de mayor magnitud? Y si está relacionado con, pues, la estructura sísmica, porque sabemos que también está en cuenta la distancia epicentral y todo eso, ¿no? Pero en cuanto a la estructura sísmica, ¿hay alguna relación? Eh, es una combinación de factores. Entonces, lo que está preguntando es el concepto de intensidad. Intensidad de un sismo depende de la magnitud. Un sismo más grande pues va a causar mayor daño, va a tener mayor intensidad que un sismo de magnitud menor, pero siempre y cuando estos estén a una misma distancia epicentral. El segundo factor es justamente eso: a mayor distancia, pues menor daño, y a menor distancia, mayor daño. Y el tercero, pues sí, es la condición local, que es el efecto de sitio, y que este está totalmente relacionado con la estructura, o sobre todo de los últimos metros, no, ni siquiera kilómetros, de los últimos metros. Entonces, el sismo de 2017 con respecto al del 85, en realidad el del 85 tuvo muchos más daños, pero ahí hay otro factor importante, hubo otro factor importante que fue el reglamento de construcción. El reglamento en el 85 no tenía contemplado lo que tuvo el reglamento que estaba vigente en 2017, y pues había muchos problemas estructurales en los edificios. Entonces no solo fue la magnitud, la distancia y el efecto de sitio, sino también la parte de las construcciones. Ok, muchas gracias. Dice otra pregunta, que si la velocidad de las curvas que mostró son de grupo. Sí, sí. Ok. También dice que si se tiene contemplado ampliar la red de acelerógrafos en la Ciudad de México. Sí, efectivamente, en este proyecto que les mencionaba de Red Sísmica de Ciudad de México, el primer esfuerzo que inició este año y todavía seguirá el próximo año es unirnos estas instituciones
es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el Centro de Registro de Instrumentación Sísmica, el Instituto de Ingeniería, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto de Geofísica, junto con el Servicio Sismológico Nacional, en esta red de redes. Y esa unión tiene varias implicaciones, no nada más es nos juntamos y nos queremos mucho, sino que también es poner nuestros datos con un mismo formato y que sea compatible, que se pueda transmitir en tiempo real el de todas nuestras estaciones, que se conjunten en un solo punto y que de ahí se distribuyan a las instituciones, se generen los productos útiles para la sociedad y para las autoridades. Entonces, esta primera etapa pues implica mucho trabajo dedicado a ello, y la siguiente etapa lo que es la ampliación, es mejorar la cobertura. Entonces, ahorita se está trabajando en ver cuáles son las zonas de la ciudad que requieren de un mayor número de estaciones, ver cómo se van a colocar de manera estratégica para mejorar nuestra cobertura de manera conjunta, no nada más a mí como red donde me interesa ponerlo, sino que le sirva a toda esta macro red. Gracias. ¿Usted podría sugerir algún estado o zona de México que requiera más precisamente esas nuevas estaciones para poder tener más información? Sí, bueno, todos los estados de la República requieren de más estaciones. Claro. Si pensamos en hay dos formas de responder esa pregunta. Una es a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional hay estados en la República, en el centro, norte y península de Yucatán, que tienen unas cuantas estaciones y la distancia entre ellas es muy grande. Eso lo que provoca es que no se pueda detectar o registrar un sismo de magnitud 3.8, 3.9, incluso un 4. Hay una zona en el centro norte del país donde si ocurre un 4 ahí, nadie se entera, más que quien vive ahí encima de ese lugar. Entonces son puntos claves donde ya sabemos que está así y hay un proyecto encaminado a mejorar esa situación y poner estaciones en esas zonas con poca cobertura. La otra respuesta sería ¿a qué nos queremos enfocar? Nos queremos enfocar a la sismicidad estatal o la sismicidad local. Porque si fuera la sismicidad estatal, pues depende del tamaño del estado y de sus características sísmico-tectónicas, cuántas estaciones más necesitan, qué tipo de estaciones y cuál sería la distribución estratégica para complementarse con lo que ya existe, ¿no? Entonces, cada estado tiene sus particularidades, pero a todos les hace falta instrumentación. Ok, muchas gracias. Ya una última pregunta. ¿Cuáles serían los efectos inmediatos de la estructura sísmica debajo de la Ciudad de México? Y tomando en cuenta esto y las nuevas normas de construcción de la misma, para saber qué pasaría si volviera a temblar como en el año 1985. Bueno, parte del estudio de la sismología es conocer el interior de la Tierra y conocer la estructura. Y el mejor conocimiento de ella nos lleva a hacer mejores modelos y predicciones de movimiento del suelo, lo cual pues se traduce en una mejor ingeniería. A lo mejor habrá quien nos diga, no, pues con este modelo sencillo, pues yo ya estoy pudiendo reproducir de una manera promedio o suficiente el movimiento del suelo y con eso es más que suficiente. Sin embargo, creo yo que todavía existen detalles, por eso que el asunto en la Ciudad de México es demasiado complejo, que pueden ser mejorados. Y justamente el tener la estructura completa, no solamente la estructura de las últimas capas, sino la estructura completa cortical, va a ayudar a estas simulaciones y a este modelado que sea todavía más preciso
y se pueda traducir en un mejor producto para la parte ingenieril, ¿no? Entonces ese es el objetivo final de este proyecto. De acuerdo, entonces, pues serían todas las preguntas, doctora. La verdad le agradecemos mucho de parte de todo el equipo de AGE. Y a continuación mi compañero Jafet va a proceder a decir unas últimas palabras. Tu micrófono, Jafet. Oh, perdón, estaba apagado. Bueno, doctora, antes que nada, permítame agradecerle a nombre de todo el equipo, por aceptar la invitación a este programa, Terra Sapiens. Es un programa que apenas acaba de empezar, no hace mucho. Y más que nada, agradecerle por su tiempo y por tan excelente tema que nos compartió el día de hoy. Un tema muy interesante, sin duda. Debido a toda la importancia la que radica, vaya, el hecho de mapear bien la estructura sísmica debajo de la ciudad, ¿no? Para así poder, pues, como mencionaba, mejorar, vaya, todos los reglamentos de construcción y todo lo que engloba en la mitigación del riesgo, ¿no? Entonces, permítame, doctora, hacerle la entrega de un reconocimiento. Voy a proyectarlo por ahí. Me, por ahí se está viendo, doctora. Sí, muchas gracias. Ok, vamos a dar lectura al reconocimiento y dice: el capítulo estudiantil de la European Association of Geoscientists and Engineers del Instituto Politécnico Nacional otorga el presente reconocimiento a la doctora Scioli Pérez Campos por su valiosa participación como invitado especial en el programa Terra Sapiens en su tercera edición, con el tema de estructura sísmica debajo de la Ciudad de México. Firman Jafet Arias Izquierdo, presidente del capítulo estudiantil, y Daniel Ramírez Hernández, vicepresidente del capítulo estudiantil. Muchas gracias, doctora. Le haremos llegar por ahí el reconocimiento a su correo. Pues muchas gracias, y a toda nuestra audiencia, gracias también por el tiempo y por sintonizarnos a través de la transmisión de Facebook. Cuídense mucho. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Muchas gracias.